Buenos días. Mi nombre es Fausto Viteri, soy médico ginecólogo obstetra del Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora. Laboro en el centro obstétrico. El día de hoy vamos a abordar clave roja. Previo a abordar la clave roja, debemos tomar en cuenta que cuáles son las claves obstétricas, ¿sí? ¿O qué son las claves obstétricas? Las claves obstétricas son un mecanismo de alerta. Sí, sirve para la implementación de sistemas de alerta temprana en obstetricia, desarrollar protocolos y listas de chequeos, disponer de kits de emergencia obstétricas. Esto es sumamente importante. Todo centro obstétrico, todo lugar donde se atiende emergencias obstétricas debe contar con los kits de claves obstétricas. Usar estrategias de comunicación efectiva en crisis, capacitación continua, simulacros periódicos que son sumamente importantes para nosotros estar listos el momento que se presente la emergencia. Conversación reflexiva post-evento obstétrico, el debriefing, el famoso debriefing, que nosotros actuamos bien o qué hicimos mal. Esto es importante conocer, no tiene el sentido punitivo, sino es una retroalimentación de la cual nosotros sacamos provecho con el beneficio o para el beneficio de nuestros pacientes. Y una evaluación cruzada. Cuando hablamos de claves obstétricas, vamos a referirnos a las claves obstétricas en orden de presentación, en orden de prioridad. Tenemos primero las claves rojas, que se refieren al manejo de las hemorragias obstétricas. ¿Por qué la hemorragia obstétrica? Porque es la principal causa de muerte a nivel mundial y también en nuestro medio. Posteriormente tenemos la clave azul, que se refiere al manejo de los trastornos hipertensivos, y la clave amarilla en menor frecuencia con el manejo de sepsis y choques sépticos bacterianos. ¿Quién activa la clave? Nos preguntamos siempre. La clave activa a la primera persona, personal de salud, que esté en contacto con la mujer que presente signos o síntomas relacionados con la emergencia obstétrica. ¿Dónde se activa la clave obstétrica? La clave se activa, o la clave roja se activa en cualquier lugar donde se esté presentando. Puede ser la emergencia, puede ser la sala de partos, puede ser una UTPR, puede ser el quirófano, puede ser el pasillo donde la paciente esté en la hora. ¿Sí? Es importante activar siempre la clave. El momento que nosotros activamos la clave, debemos conformar un equipo de trabajo. ¿Sí? ¿Quién va a ser el coordinador del equipo de trabajo? Por lo general, este va a ser el líder del equipo, la persona que tiene más experiencia, quien va a estar a cargo del equipo. En segundo lugar, tenemos el asistente. Siempre el asistente se va a colocar a la cabecera del paciente, ¿sí? Va a ser el responsable de manejar la vía aérea. Cuando nosotros tenemos tres, cuatro o cinco personas, van alternándose las responsabilidades. En el caso de que nosotros tengamos tres personas, el asistente uno, quien está a cargo de la vía aérea, también se encarga del registro de los datos. El asistente 2 siempre se va a encargar de los medicamentos y administración de medicamentos. Cuando tenemos más personal, tenemos cinco personas, tenemos un circulante que se encarga de varias cosas, de tomar la muestra, llevar al laboratorio, ¿sí? Y cuando hay la quinta persona va a ser el registrador, el encargado de documentar todo lo que está sucediendo con esta paciente. La clave roja, ¿sí? La clave roja se refiere sobre todo a la hemorragia obstétrica. ¿Sí? La hemorragia obstétrica que complica el 1 al 10% de todos los partos. ¿Sí? Es, como ya les había mencionado anteriormente, una de las principales causas o quizá la principal causa de mortalidad en el mundo. ¿En qué se basa el manejo de la clave obstétrica? Sí, la base terapéutica está en la reanimación hemodinámica y el tratamiento de las coagulopatías.
Para esto, para nosotros activar una clave roja, es importantísimo la estimación adecuada de la pérdida sanguínea. Esta es la base para la toma de las decisiones diagnósticas y terapéuticas. Cualquier error en esta estimación sanguínea, de pérdida sanguínea, puede repercutir o puede afectar el resultado de la paciente. ¿Cómo estimamos la pérdida sanguínea? Sí, nosotros teníamos o utilizábamos anteriormente el famoso pictograma, que se ha visto que el pictograma no es del todo útil. Servía para una estimación, pero es muy subjetiva. Sí, actualmente la OMS, ¿qué es lo que nos recomienda? Utilizar los métodos gravimétricos. ¿Sí? Sobre la estimación visual, debido a que la estimación visual tenía una subestimación del sangrado entre el 30 y 75%. Con el método gravimétrico, ¿qué es lo que logramos? Estimar de mejor manera. ¿Cómo lo tomamos el método gravimétrico? Nosotros vamos a tener pesado el material blanco. Por lo general, una compresa tiene un peso de alrededor de 20 gramos. A esto nosotros le restamos al peso de la compresa luego del procedimiento, ¿sí? Y tomamos en cuenta que un cc equivale a un ml. O sea, si tenemos un peso de una compresa de 1 kilogramo, nosotros tenemos aproximadamente 1000 ml de sangrado. Otra forma ideal para nosotros estimar los sangrados en una hemorragia postparto es, por ejemplo, el uso de la funda retrosacral. ¿Ya? Esta funda viene graduada y en la cual nosotros podemos estimar o cuantificar la pérdida sanguínea adecuadamente. Hay que tomar en cuenta algo sumamente importante. Las pacientes con un sangrado acumulado entre 500 a 1000 ml en las primeras 24 horas, con estabilidad hemodinámica, no es que están ya completamente bien, es a la paciente que debe tener una vigilancia estricta y debemos sobre todo tratar la causa del sangrado. Pacientes que están con inestabilidad hemodinámica, independientemente de la cuantificación de la pérdida hemática, si mayor a 1000 ml, debemos activar la clave roja. El momento que nosotros activamos la clave roja, necesitamos realizar ya el protocolo de manejo de la clave roja. ¿Sí? En el protocolo de manejo de la clave roja, nosotros primero, ¿qué debemos hacer? La prevención de la hemorragia obstétrica. ¿Sí? ¿Cómo hacemos? El primer paso para la prevención de la hemorragia obstétrica es el famoso MATEP, el manejo activo del tercer periodo de parto. ¿Qué hacemos para esto? Utilizamos la oxitocina 10 unidades intramuscular, sobre todo nosotros utilizamos 10 unidades intramusculares en el parto vaginal o en la cesárea. ¿Sí? Si es que no disponemos de oxitocina, podemos utilizar la metilergometrina, la ergometrina a una dosis de 200 microgramos por vía intramuscular, o en su defecto podemos utilizar el misoprostol oral entre 400 a 600 microgramos por vía oral. El segundo paso para esto tenemos que hacer la tracción y contracción del cordón umbilical. Recuerden que siempre es una tracción controlada del cordón. Y por último, el masaje uterino para comprobar el globo de seguridad pilar. ¿Sí? No se recomienda un masaje uterino constante y frecuente. ¿Sí? Solamente el masaje uterino, comprobamos que hay un globo de seguridad pilar y paramos. En cuanto ya al protocolo de atención, nosotros debemos mencionar que tenemos ya nuestra guía que se nos proporcionó este año 2025 y se maneja de acuerdo a los niveles de atención. Vamos a mencionar lo más importante. Por ejemplo, identificar a la paciente con hemorragia. Esto es aplicable para el primero, segundo y tercer nivel. ¿Sí? Al igual que activar la clave roja, se aplica en primero, segundo y tercer nivel. Comunicar y activar, ¿sí? Comunicar al laboratorio clínico, imagenología, servicio de medicina transfusional, de acuerdo al nivel de atención, ¿sí? Es aplicable igual en los 3 niveles de atención.
El quirófano, el centro obstétrico, la UTPR igual debe comunicarse. Sí, todo esto es de acuerdo a disponibilidad. Servicios de cuidados intensivos no aplica en un primer nivel, pero sí aplica de pronto en un segundo y tercer nivel. Transporte de ambulancia, importantísimo que se comunique y se ponga en contacto, sobre todo al primer nivel, que es quien más va a transferir las pacientes con una clave roja a la unidad de gestión de red, sí, para que la paciente pueda ser atendida como una emergencia priorizada. Como se había manifestado ya anteriormente, se realiza la revisión primaria, el XABCDE, en la evaluación de la paciente, ¿sí? Se puede realizar una compresión manual externa de la aorta hasta por 90 minutos con el objetivo de disminuir los sangrados, el uso del traje anti-shock, ¿sí? Es importantísimo que se le pueda utilizar en los tres niveles de atención, asegurar la vía aérea, sí, proporcionar oxígeno suplementario, asegurar los accesos es importantísimo, ya se había mencionado antes, manejar un acceso con un acceso número 16 o número 18, que es el que nos proporciona adecuado aporte. El ácido tranexámico, otro que es importante administrarle tan pronto como sea posible. Sí, demostrado que ya cuando pasaron 3 horas no tiene ningún beneficio. Iniciar la reposición de líquidos. Quizá aquí es cuando ya se cambia a lo de la guía anterior que nosotros teníamos. La recomendación actual es iniciar con bolos, ¿sí? Con bolos de 5 ml por kilogramo. Sí, por ejemplo, la paciente que tiene 60 kilos, 60 por 5 son 6 por 5 30 son 300 ml, se administran bolos de 300 ml hasta por 3 dosis. La reanimación se toma en cuenta, hay que tomar en cuenta las variables hemodinámicas. Para esto es importantísimo nosotros, sobre todo, manejarnos con un índice de shock. Si tenemos un índice de shock de más de 0,9, es igual a tener una pérdida sanguínea similar a más de 1000 ml. ¿Sí? Un índice de shock de 1,4, una pérdida sanguínea ya para de 1500 ml, que estamos hablando de un shock grave, ¿sí? O más de 1,7, estamos hablando de una pérdida sanguínea ya mucho mayor de más de 2500 ml. Se puede utilizar también se puede utilizar también el llenado capilar, ¿sí? Que es otro signo bastante importante. Cuando nosotros tenemos un llenado capilar de más de 3 segundos, tiene más riesgo la paciente. Cuando la paciente persiste la inestabilidad hemodinámica, ¿sí? O presenta una pérdida mayor a 1500, que es el 30% de la volemia, se puede iniciar con una restricción, con una transfusión restrictiva de 1 a 2 concentrados de glóbulos rojos previa a la realización de pruebas cruzadas. En el caso de no disponer pruebas cruzadas, es importantísimo que se pueda administrar sangre tipo ORH negativo. Hay que tomar en cuenta que para transfundir, nosotros transfundimos los hemocomponentes en una relación de 2 paquetes globulares con un plasma fresco congelado. ¿Sí? Esto sobre todo es aplicable a un segundo y tercer nivel de atención. Si persiste la inestabilidad hemodinámica, hay que utilizar los vasoactivos en forma temprana. Recomendación, o la primera opción de recomendación, tenemos la norepinefrina a 0,0 microgramos kilogramo minuto, dosis respuesta. ¿Sí? La preparación de esta es importante, es una ampolla en 250 ml de dextrosa 5%, cloruro de sodio a 0,9% y administrarlo en bomba de infusión. La preparación de la epinefrina, sí, que es otra alternativa, puede ser a una dosis de 4 ampollas en 250 ml de dextrosa o de cloruro de sodio, igual en bomba de infusión. Sí existe
disponibilidad de fibrinógeno se nos realiza. Tomamos en cuenta que un fibrinógeno sérico menor a 200 miligramos o una hemorragia obstétrica mayor a 250 ml, hay que administrar concentrados de fibrinógeno, 4 gramos o 20 unidades de crioprecipitados. ¿Sí? Igual, aplicable para un segundo o tercer nivel de atención. Siempre colocar, vaciar la vejiga y colocar una sonda vesical y de drenaje para recolección y evaluar la eliminación del líquido. Otra cosa importantísima es que nosotros debemos evitar la hipotermia en la paciente y además que se toma ahora mucho en cuenta manejar los niveles de calcio. Los niveles de calcio tienen que estar con un calcio iónico entre 1 a 1,2 milimoles por litro. ¿Sí? Igual, aplicable en segundo y tercer nivel. La glicemia. Es importantísimo también manejar la glicemia, sí, y nosotros debemos manejarnos con glicemias entre 140 a 180 miligramos de cilindro. En el primer nivel o en el segundo nivel es importante activar la red para referir a la paciente a un establecimiento de salud con mayor capacidad resolutiva. Los exámenes de laboratorio complementarios, donde esté disponible, siempre de acuerdo a disponibilidad, biometría hemática, pruebas cruzadas, tiempos de coagulación y fibrinógeno, función renal y función hepática, electrolitos, cloro, potasio, calcio iónico, gasometría y el lactato sérico. ¿Sí? Igual, a disponibilidad, donde se tenga, se puede realizar las pruebas viscoelásticas. ¿Sí? Si no tenemos pruebas viscoeláctricas, se puede realizar la prueba del coágulo junto a la cama. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta que para esto nosotros tomamos una muestra de 10 ml de sangre en un tubo de tapa roja. Y ya cuando se presenta la hemorragia, nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? O sea, debemos tomar en cuenta primero cuál es la primera causa de hemorragia, ¿cierto? Nosotros nos referimos a las 4 T. Y en las primeras causas de hemorragia, la primera T se debe a la atonía uterina. ¿Qué es lo que iniciamos primero? Masaje uterino o una compresión bimanual permanente. Posteriormente, empezamos nosotros la administración de los uterotónicos, si el caso lo amerita. La oxitocina, 5 unidades internacionales por ml intramuscular o intravenoso lento. Luego tenemos que dar 20 unidades en 500 ml de solución cristaloide en una infusión venosa utilizando una bomba. Igual hacemos una restricción de los. Nosotros utilizamos las 20 unidades en 500 ml a razón de 60 ml o 20 gotas por minuto durante las primeras 6 horas. Adicionalmente, nosotros podemos utilizar el misoprostol, 400 microgramos, de preferencia por vía sublingual o por vía oral. ¿Sí? Con 400 microgramos es bastante difícil que se nos vaya a presentar una hipertermia maligna. ¿Sí? Se puede utilizar la vía rectal solo en situaciones especiales, en caso de que la paciente sea eclántica o la paciente que esté inconsciente. La metilergonovina o la ergonovina, sí, debemos utilizarla, pero siempre tomar la precaución de que la paciente no tenga un trastorno hipertensivo. La dosis 0,2 miligramos que se puede repetir cada 2 a 4 horas hasta un máximo de 5 dosis, o sea, 1 miligramo en un periodo de 24 horas. Si a pesar del masaje uterino y la administración de uterotónicos no cede la hemorragia, se debe colocar un balón de compresión intrauterina, ¿sí? Mientras, o si no tenemos el balón, o mientras se utiliza el balón artesanal de compresión intrauterina, nosotros, que es la recomendación que se puede dar, es el pinzamiento transvaginal de las arterias uterinas. Es un método que es bastante eficaz y que nos ayuda a controlar las hemorragias. La segunda causa que nosotros tenemos de hemorragias son los traumas de tracto genital, ¿sí? Se puede realizar la inspección visual o se debe realizar la inspección visual.
aplicar una presión directa sobre la lesión. En caso de no controlarse la hemorragia, debemos transferirle a la paciente al nivel de mayor complejidad. De la misma manera, para esto nosotros podemos enviar a la paciente con un pinzamiento de arterias uterinas por vía vaginal. Hay que tomar precaución en esto, que no se puede realizar el mismo cuando tenemos una paciente con una inversión uterina. ¿Sí? En el caso de inversión uterina, debemos o no intentamos primero remover la paciente. No hay que colocar uterotónicos. Se realiza la maniobra de Johnson y referir a la paciente para la resolución definitiva. Es una paciente que ya va a ser manejada en un nivel de complejidad más alto. Sí, probablemente nosotros vamos a necesitar el apoyo del médico anestesiólogo. ¿Sí? En caso de retención placentaria, que es la T, vamos a ver el tejido, ¿sí? Referir a la paciente para una resolución definitiva. Se puede utilizar nuevamente el pinzamiento transvaginal de arterias uterinas. Y la cuarta T, la coagulopatía, ¿sí? Nuevamente, siempre vamos a hacer referencia al pinzamiento transvaginal de arterias uterinas, ¿sí? Eh, y posteriormente el manejo de coagulopatía debe referirse a la paciente a un segundo o a un tercer nivel de atención para que sea manejada de acuerdo al protocolo institucional para estos casos. Los procedimientos quirúrgicos, estos ya se dejan para un segundo o tercer nivel de atención, en el cual nosotros ya tenemos varios casos y debemos tratar de escalar el manejo. ¿Sí? Lo que se da prioridad a que el manejo en estos casos debe ser un manejo conservador. Si la paciente no responde al tratamiento farmacológico, se puede pasar al uso de suturas compresivas, ¿sí? Se puede considerar el uso de un balón intrauterino para el control de la hemorragia, ¿sí? O se puede pasar a otras medidas como son la desarterización uterina, ¿sí? Eh, ligaduras de arterias hipogástricas, siempre dejando para el último, como una última opción, el tratamiento o como tratamiento la histerectomía obstétrica.